Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Consultarle justamente de este tema de la educación. Muchos recordamos la exclusión que había, obviamente, pues los exámenes de admisión. En mi caso, yo nunca tuve, por fortuna, que pasar por un examen de admisión porque la educación de bachillerato fue muy buena en un tecnológico agropecuario con ingenieros agrónomos y matemáticos que me dieron esa educación. Pero consultarle al secretario de Educación, ¿cuál es la perspectiva que se tiene de esta convocatoria que se está haciendo a partir del día de hoy en esta plataforma para educación superior 2026? Anunciaba los lugares, pero a ciencia cierta, ¿cuál es el espectro que se tiene pues de que los chicos puedan acudir? Se ha tenido todos los años de que se les desanima psicológicamente, los chicos ya no quieren estudiar. Es preguntarle cuál es la expectativa real que se tiene para este año de que puedan acceder los chicos a esta plataforma. Estos lugares son 36,000, decía la doctora, pero ¿qué expectativa se tiene realmente, secretario? Gracias, con su permiso, presidenta. Bueno, está muy clara la política educativa de la presidenta de México. La educación como un derecho. Se dice fácil, pero requiere un esfuerzo extraordinario, sobre todo ampliación de lugares. Durante muchos años se dejaron de construir preparatorias en la etapa neoliberal, por ejemplo, los tecnológicos, el sistema bachilleratos tecnológicos, en los de 1900, de los 90 hasta el 2018, se construyeron apenas 20 tecnológicos nuevos. La presidenta construyó 20 en su primer año. Si lo que no se hizo en más de 30 años, se hizo en un solo año. Entonces, se está abriendo la posibilidad de que todas y todos los jóvenes ejerzan su derecho. Ya se ha presentado aquí varias veces el plan que se tiene para media superior. Y sabemos que el siguiente paso, que tiene que ser paralelo, es educación superior. Ahí la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene el plan más ambicioso de crecimiento que pronto se presentará. Y ahora, con esta plataforma que nos pidió la presidenta realizar, es facilitarle a los jóvenes y abrirle información de dónde más hay lugares. Es decir, que no se quede nada más con una opción y si entra o no, que se vaya a decepcionar. No, que hay otras posibilidades también dentro de la educación pública y es facilitarle la vida en la búsqueda y al mismo tiempo se está trabajando, como ya lo mencionó la presidenta, con todas las instituciones de educación superior para que abran más espacios. Esa es la prioridad, sin mayores inversiones, que haya más lugares, que haya nuevos turnos, que haya la posibilidad de que más jóvenes estudien. Y ahí está, 245,000 nuevos lugares en apenas 2 años. Tenemos una meta muy específica, son 330,000 nuevos lugares en la Rosario Castellanos, Tecnológico Nacional de México, Politécnico Nacional, Universidades del Bienestar Benito Juárez, y ahí cumpliremos con esos 330,000, pero adicionalmente las universidades públicas estatales también están contribuyendo y también hay un esfuerzo, hay que decirlo, de las universidades privadas para ampliar más espacios. Hablando de ese tema de educación, secretario, el bachillerato dual, que es una innovación que se ha tenido básicamente en CETIS, vinculando a estas instituciones de educación con los tecnológicos, por ejemplo, de Iztapalapa 1, se me ocurre, el CETIS 1 con Iztapalapa 1, que los chicos de bachillerato puedan empezar estudios o tener vinculación con los tecnológicos. ¿Se va a profundizar, secretario? Porque es un modelo que creo que es muy bueno en vincular ya desde bachillerato a los chicos con sus carreras futuras. Sí, de hecho, justamente acabamos de tener un acuerdo entre los bachilleratos tecnológicos, los CETIS, CEBETIS y el Tecnológico Nacional de México, para que pasen directamente los egresados de los bachilleratos tecnológicos al TEC-NM, así como se hizo el Colegio de Bachilleres con la UAM, que ha tenido también mucho éxito, es facilitar la trayectoria. Y esto que comentaba la presidenta, el hecho de que se les dé un certificado doble, donde uno viene avalado por una institución de educación superior, sabemos que los jóvenes se van a interesar en seguir estudiando.
Entonces, la idea es de que, bueno, se le dice comúnmente jalar a los chicos para que continúen. Haga de cuenta, si un chico quiere robótica y está en robótica en el CETIS o en el CEBETIS, que pueda tener esa iniciativa de que la escuela la misma lo jale a nivel superior. Sí, si le das su certificado, por ejemplo, los planes de estudios técnicos están avalados por las instituciones de educación superior. Entonces, un joven que termina con su certificado, el ejemplo que estás poniendo, de robótica, si esa carrera la está certificando el Tecnológico Nacional de México, al Tecnológico Nacional de México también le conviene que ese joven se venga a estudiar esa carrera, porque ya conoce parte del plan de estudios, seguramente va a ser un estudiante exitoso. Y ahora con estos acuerdos pues van a entrar directo los jóvenes que tengan ese certificado de esa institución específicamente. Perfecto, secretario, muchas gracias. Gracias. Presidente, si me permite, quiero darle la bienvenida a todas y todos los maestros del país que hoy inician su comité técnico intensivo, más de 1 millón de maestros en 202,000 escuelas. A partir de hoy empiezan a trabajar para preparar el siguiente ciclo escolar que arranca el lunes. Entonces, todo nuestro reconocimiento a los maestros y las maestras de nuestro país. Gracias. Doctora, pues robándole el tema aquí a Demián, que está aquí enfrente de mí, el tema del gusano barrenador, este anuncio que se hace el día de hoy para reabrir lo que es la frontera a lo que es, en el caso de Sonora, pero también de los demás estados, poco a poco a la exportación de carne, ¿cuánto va a implicar en cuanto a el dinamismo económico de la frontera norte, en cuanto al tema de cabezas de ganado? ¿Se tiene un estudio previo que le hayan dado de cuánto va a beneficiar esto en lo que es el dinamismo económico de la frontera norte, doctor? Bueno, recuerden que hasta hace, pues ya, 1 año y medio más o menos, quizá un poco más. A ver qué día fue el que decidió Estados Unidos cerrar la frontera por segunda ocasión. Pues tuvieron una afectación económica, aunque no crean, subió la producción de carne en México. O sea, quiere decir que si no vendieron en Estados Unidos, pues se vendió al mercado interno. Pero sí afectó obviamente a distintos sectores ganaderos de todo el país, particularmente de la frontera norte. Entonces hemos trabajado en varios temas con ellos. Uno es el que mencionaron, la posibilidad de producir carne en nuestro país de la mejor calidad para que pueda ser incorporada al mercado interno y también a la exportación. Requiere ciertos permisos. Entonces, ese es un tema que estamos trabajando desde hace 1 año, ha tenido sus complicaciones, pero ya va hacia adelante. Y el otro, pues, era abrir la frontera, porque también el cierre de la frontera afectó a Estados Unidos, aumentó el precio de la carne en Estados Unidos, pues porque no tenían la posibilidad del acceso del ganado de México hacia los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que permitió abrir la frontera? Pues esta fábrica de moscas que se hizo. Es una fábrica de moscas que permite que no se reproduzca la mosca que produce el gusano barrenador. Eso es, digamos, en pocas palabras. Porque no son fértiles, las moscas que se producen no son fértiles y entonces ya evitan la reproducción del gusano. Entonces, ¿qué es lo que permitió? Pues que ya está produciéndose esta mosca, ahora viene además una nueva especie y ya hubo las primeras liberaciones de estas moscas. Y se hizo esto hace 40 años o más de 40 años, entonces ya se sabe que va a tener resultados. Y con esta nueva variedad o especie, no sé si es variedad, no sé si así se diga, a ver, le preguntamos a los biólogos, pues va a ser todavía mucho más eficiente. Entonces, esto da la posibilidad pues, de que ya haya confianza en la exportación del ganado. ¿Quién construyó la planta? Pues la construimos en México, en Chiapas, pero con recursos de los Estados Unidos y en coordinación con Panamá, que tiene una fábrica de moscas muy parecida. Entonces, ya está funcionando y eso nos permite abrir la frontera. Por lo pronto es en Agua Prieta, Sonora, y esperamos que poco a poco se vaya dando en otros lugares de la frontera. Ya para finalizar el tema de la mosca, es muy importante porque incluso ya ha habido casos, si no me recuerdo, en Chihuahua en los últimos días. ¿Qué decirle a las personas
Los que tenemos un poco de conocimiento en el tema pecuario sabemos que pues esto puede ser con una mosca o cualquier otro tipo de gusano que pues, maltratada la herida, pues finalmente te genera una infección. Pero ¿qué le puede decir a las personas que se alarman por ese tema de que está apareciendo algunos casos en el norte del país? Lo que hay que hacer es sanear una herida, tanto si es en humano o es en algún animal, porque el gusano barrenador también puede entrar en otras especies, que no es necesariamente el ganado vacuno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la larva entra a través de una herida o el gusano entra a través de una herida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar saneando la herida, que esté limpia. Esa es la mejor manera. Hay otras formas más artesanales en donde se estuvo combatiendo la reproducción del gusano barrenador, pero ahora pues ya se tiene esta forma más moderna, más elaborada, más eficaz, y eso nos permite pues que se abra la frontera. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias. Vamos por acá. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Coyuntura premia y no puede ser más que lo que sucedió este fin de semana en un caso vertiginoso con el señor Rubén Rocha Moya, con el caso de las licencias, regresos y presencias. Hay mucha incertidumbre en este momento, en concreto para las y los sinaloenses. Sobre todo porque durante el desarrollo de esta conferencia se acaba de posponer. El Congreso pospuso justamente quién iba a ser el nuevo gobernador o gobernadora ahora que se da esta situación. Entre los mensajes que publicó en sus redes sociales, Presidenta, mencionó justamente no anteponer los intereses personales antes del paso a la historia y del proyecto de nación. Con todo lo que ocurrió y ya mirando 72 horas antes, ¿cuál es su conclusión de lo que sucedió este fin de semana con el caso de Rubén Rocha Moya, Presidenta? Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. Y la Secretaría de Gobernación pues emitió un comunicado diciendo que esta era una decisión personal del gobernador, que no había tenido que ver el gobierno de México. Realmente, así como opinamos nosotros, pues opinaron muchos otros. Y finalmente él toma la decisión de volver a pedir licencia. ¿Qué procede en este momento? El Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino o gobernadora interina para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador. Las elecciones en Sinaloa, como en otros 17 estados, otros 16 estados, en total 17, son en junio del próximo año. Entonces, de aquí a junio, pues tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa, que se lleven a cabo de manera adecuada las elecciones en paz. Obviamente le toca organizarlas al Instituto Nacional Electoral y a la OPLE de Sinaloa, pero pues tiene que garantizar las condiciones para que se lleven a cabo, cerrar el gobierno, el sexenio, y en su momento, no sé en qué fecha es el cambio de gobierno en Sinaloa el próximo año, ¿el 30 de octubre? 31. ¿1 de noviembre? A ver, chécale bien. Queda un año, 2 meses de gobierno. Entonces, una vez que vaya la elección, pues el cambio de gobierno, entonces sería prácticamente un año más o menos, un poquito más de gobierno quien tuviera que, o quien elige el Congreso local, quien decide el Congreso local para llevar a cabo este periodo de gobierno. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere. Eso es mi única posición, como pudiera ser la posición de cualquier mexicana o mexicano o cualquier sinaloense. Y tendrán que decidirlo el día de hoy, de acuerdo con lo que establece la Constitución del gobierno de Sinaloa.
Entonces ese es lo que ocurrió. Yo el sábado, publiqué a ver si lo pones, publiqué el siguiente comunicado en mi red social o en mis redes sociales. Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia, el poder sin límites, abuso, y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales, está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, están el pueblo y la nación. Este es mi pensamiento. Para todas y todos los mexicanos que aspiran a un puesto de elección popular, pero particularmente aquellos que venimos del movimiento de transformación. Debe haber ante todo honestidad, honradez y, lo más importante, entrega al pueblo y a la patria. No hay nada por encima de ello, nada. Entonces, ahora que el Congreso Estatal va a definir al próximo gobernador o al gobernador interino, gobernadora interina, pues tiene que tomar esto en cuenta. Esa es mi opinión. Hay que decir que constitucionalmente los estados tienen autonomía en este sentido, a menos que hubiera una situación de desaparición de poderes o algo así, que no es el caso, evidente. Que está funcionando el Congreso, está funcionando el Poder Judicial. Creo que desde 1800, no sé cuánto, no hay una situación de desaparición de poderes, entonces no es el caso. Desaparición de poderes, entonces no es el caso. Entonces el Congreso está en funciones y de manera autónoma deben tomar la mejor decisión las diputadas y los diputados de Sinaloa. Durante este episodio, ¿Rubén Rocha Moya hizo contacto con el gobierno federal o viceversa, Presidenta? No. Insisto, es bastante incertidumbre para la población de Sinaloa. Sinaloa puede saber que ahí estamos, que el gobierno federal está ahí y están los otros poderes y está por definirse quién va a ser el gobernador o gobernadora. Hoy le pregunté al general secretario cuántos efectivos tenemos en Sinaloa. Son 15,000 efectivos. Del Ejército, de la Guardia Nacional, hay 1,500 efectivos de la Secretaría de Marina, particularmente en Mazatlán, y estamos atentos a todos los temas de seguridad, atendiendo como lo hicimos, como lo hemos hecho desde el momento en que se presentó pues esta situación de incremento en los homicidios, producto, ya sabemos, de este episodio de la llevada de un narcotraficante a Estados Unidos y el conflicto interno de un grupo delincuencial que generó pues esta situación en Sinaloa, que aún todavía está por aclararse. A partir de ahí, Sinaloa tenía un homicidio diario. A partir de ese momento crecen los homicidios en Sinaloa y la inseguridad por esta pugna interna provocada por algo que todavía no sabemos exactamente cómo ocurrió, pero que generó un conflicto interno en un grupo delincuencial. Entonces, en temas de seguridad y de la atención a todo lo que requiere Sinaloa, estamos pendientes y hoy mismo se determinará, espero,
por el Congreso, pues quién estará de gobernador o gobernadora interina. Muy bien, gracias, presidenta. En relación, no directamente con el tema, pero sí con la temática, algo que se estuvo mencionando bastante por parte de la clase política y las redes sociales ha sido de nuevo esta etiqueta de narcopolítico, narcopolíticos. Este fin de semana salieron 2 investigaciones, honestamente bastante interesantes, y que desgraciadamente no tienen el eco que deberían. Trataré de resumirlas lo más pronto posible. La primera tiene que ver con un medio local del Estado de México, muy bueno por cierto, que se llama AD Noticias. Esta semana, la semana pasada, se reveló que la revista Forbes había publicado un contrato del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con una consultora estadounidense, a la que estaría y está pagando $120,000 mensuales. Sin embargo, no se había dado a conocer la identidad de precisamente con quién están llevando esa consultoría. Y AD Noticias revela que se trata de una joven de unos 25 años llamada Martina Ayeto, que a primera vista no puede sonar relevante de no ser por el detalle de que se trata de la hija de la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar. María Elvira Salazar tiene ya, como está acreditado públicamente en redes sociales y en la comunicación de ambos políticos, tanto de Alejandro Moreno como de ella misma, una relación que por lo menos inicia el 1 de septiembre de 2025, es decir, está próximo a cumplir 1 año. Y a partir de ahí han tenido varias reuniones. No es antes de la tercera reunión que existe este contrato de la consultoría en la que participa Martina Ayeta, la cual recibe $10,000 mensuales, pagados obviamente por Alejandro Moreno Cárdenas, no me imagino que de su bolsillo personal, sino de los recursos del PRI, que al final de cuentas son recursos del pueblo de México, para entregarlo a consultorías estadounidenses. ¿Por qué es particularmente interesante que se trate de la familia de María Elvira Salazar, siendo ella cubanoamericana, que forma parte de un grupo político, de una corriente dentro del Partido Republicano y dentro del gobierno estadounidense? Concretamente, del actual también secretario de Estado, Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado. Ella, su cargo como congresista también le da, entre otras cosas, un cargo que no se conoce mucho, pero que tiene una relevancia importante. Presidenta de la Subcomisión de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental, que parece un eufemismo a simple vista, pero en realidad ese cargo le da a ella la facultad de solicitar la cancelación de visas a personalidades que estén en América Latina. Si uno analiza la línea de tiempo del contrato que firma Alejandro Moreno Cárdenas con la familia de María Elvira Salazar y analiza pues esta temporada donde el Departamento de Estado, no solamente en México, también en Brasil, también en su momento en Colombia, con diplomáticos cuando se dan gobiernos de izquierda, retiran estas visas, pues en el caso mexicano coincide justamente cuando se empiezan a conocer en, insisto, septiembre de 2025, María Elvira Salazar y Alejandro Moreno Cárdenas, quien por cierto lleva 22 días en los Estados Unidos haciendo política allá, no aquí en México, de donde es senador plurinominal, pero al final de cuentas senador en la República Mexicana. La pregunta sería, presidenta, con esto que dan a conocer los compañeros de AD Noticias, pues la postura del gobierno federal, que se estén usando los recursos del PRI, recursos que son subsidiados por los impuestos de las y los mexicanos, para entregárselos a estas consultoras estadounidenses que le dicen a Alejandro Moreno Cárdenas cómo posar, cómo hablar, cómo hacer speech político y sobre todo narrativa, de la cual ha nacido y empata lo de narcopolítico, presidenta. Bueno, primero el Instituto Nacional Electoral tendría que revisar si esto es legal o no. El área de revisión de financiamiento. No sé cómo esté la ley, si es factible hacer estas contrataciones. Yo creo que lo que está de fondo, y lo venimos discutiendo, platicando, debatiendo, es esta visión
de dirigentes de partidos políticos mexicanos, que habría que decir partidos políticos y quitarle los mexicanos, porque están entregados al extranjero, entregados. No se puede explicar de otra manera. O sea, quiten el nombre de este personaje. El presidente de un partido político de un país se la pasa más tiempo en otro país hablando mal del gobierno mexicano y de México que en México. Da más entrevistas en otro país que en México. Contrata consultores de otro país que consultores, académicos, especialistas en México. ¿Qué es? Entreguista, traidor. No puedo llamarle de otra manera, no se le puede llamar de otra manera, porque están entregados. ¿Qué ofrecen al pueblo de México? Pregunto. ¿Qué le ofrecen? Le ofrecen lo que los conservadores del siglo XIX, traer a un príncipe, a un monarca, a gobernar a México, traer las ideas de fuera para gobernar en México. No tienen aquí prácticamente apoyo ya. Se han quedado muy solos. Entonces creen que yéndose al extranjero van a poder resolver los problemas internos. No. El pueblo de México es muy inteligente, pero es interesante que todas y todos los mexicanos, porque este no es un asunto judicial ni mucho menos, nos demos cuenta de qué ocurre, qué está ocurriendo. ¿Por qué dirigentes políticos de un partido político mexicano se la pasan en Estados Unidos? Se contesta por sí solo. Y cuando se presentan aquí, pues es con violencia. Se contesta por sí solo. Ahora supuestamente ya están separados, ¿no? El PRI y el PAN, pero pues son el PRIAN. La verdad, no hay diferencia entre uno y entre otro. ¿Qué decimos nosotros? Y lo vamos a sostener siempre, porque es la única manera de garantizar la independencia y la soberanía de la patria. Pensar en el pueblo, actuar con el pueblo, no separarse del pueblo. Nadie debe hacer eso. Y para eso hay que estar cerca y hay que tener principios. Honestidad, honradez, amor al pueblo, amor a la patria. No son muchos, pero hay unos que no los tienen. Se les olvidó el amor al pueblo y se les olvidó el amor a la patria. Presidenta Sheinbaum, insisto con este tema de la etiqueta de narcopolíticos. En este espacio, hace unos meses, denunciamos cómo la Embajada de los Estados Unidos estaba contactando periodistas, activistas, organizaciones civiles, influencers, en lo que, según sus palabras, definió como ayudar a combatir las falsas narrativas que perjudicaran al gobierno estadounidense. En ese momento muchos decidieron hacer mutis, silencio estratégico, otros más aventurados decidieron llamarlo una teoría de la conspiración. Se sabe en el imaginario colectivo de esta influencia que tienen con muchas personalidades que no hablaban antes de política
y ahora lo hacen. O con otros que de plano son un invento de oligarcas mexicanos, pongo un caso muy concreto de Claudio X González. Existe esta organización llamada Narcopolíticos, que presuntamente se dedica a exhibir e identificar a personajes políticos con el crimen organizado. Su fundador es el joven Miguel Mesa. Una investigación periodística de la periodista independiente Sofía Otero, a través de una entrevista que le realiza a Mesa, y en audios que actualmente se pueden consultar absolutamente todos, Mesa revela varias cosas interesantes, entre ellas que la información que se publica proviene directamente de la Embajada de Estados Unidos, que él es aliado de Claudio X González y un caso muy importante, asegura él que García Luna no hizo nada malo y que Felipe Calderón no es un narcopolítico. Es una entrevista de los materiales que se publicaron más de 20 minutos y ni modo que esto pues lo vayan a pasar en TV Azteca. Entonces me permití editar a tan solo 1 minuto porque es importante que se conozca cómo piensan aquellos que, por cierto, usan el disfraz de la sociedad civil, del apartidismo, que aseguran ser simples ciudadanos cuando en realidad hay poderes fácticos atrás. Les gusta hablar del poder político, no hablan del poder empresarial, del poder eclesiástico, del poder criminal, del poder sindical, del poder económico, que es los que los rige y quienes son los que lo patrocinan. Además, esto no viene precisamente en esta versión del audio, pero incluso habla de cómo operó, estando en contra de la elección judicial del 2025, operó campañas judiciales de candidatos ligados a Roberto Gil Suart. O, por ejemplo, también cómo tramitó más de 127 amparos en contra del aeropuerto que construyó Andrés Manuel López Obrador. Yo leí algo hoy me pasaron un resumen. ¿Esta persona quién es? Miguel Mesa. Y él dirige el sitio Narcopolíticos. De hecho, también hay organizaciones. ¿Él fue asesor? Él fue asesor de Movimiento Ciudadano, de Claudio X González, de Litigio Estratégico, de todos los tentáculos de las organizaciones de Claudio X González. Fue jefe de oficina de la senadora Laura Ballesteros, cuando era, por cierto, suplente de Xóchitl Gálvez. Trabajó en Mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X González. Es decir, tiene un historial. Y ahora se presenta como sociedad civil. Correcto, a través de la plataforma Narcopolíticos. Entonces, y por cierto, también a través de una organización, venido a menos, no les funcionó, de Mexicanos al Grito de Paz. Bueno, también están involucrados todos ellos y no es una, insisto, teoría de la conspiración, él mismo lo confirma, entonces me permito reproducir el audio de las palabras de Miguel Mesa. Entonces decidimos fundar nuestra... Por cierto, Mesa dice, disculpe el lenguaje, pero es importante, que Narcopolíticos es un vehículo para echar putazos, así tal cual. Entonces decidimos fundar nuestra propia SEI, básicamente con la idea de, este va a ser un vehículo para echar putazos, y ya. Y ahí está, y al que le sirva, ¿no? Al final de la campaña, a través de un funcionario de inteligencia que había trabajado con agencias de seguridad estadounidenses, nos llegó unos cables de inteligencia sobre los vínculos entre Adrián y el crimen organizado, ¿no? Y estos cables de la embajada gringa, que justo los acabamos de publicar completos por primera vez. ¿Tú crees que Calderón sabía? ¿De García Luna? Sí. No, pero ese es punto y aparte. Llegué a esta reflexión hace menos de un mes. Pero dije, es que Genaro García Luna no hizo nada malo. O sea, solo hizo exactamente lo mismo que hace la DEA, que es apoyarse en un cartel y apoyarlo para putearse el de enfrente, ¿no? ¿Tú no clasificarías entonces a Calderón como un narcopolítico? Con las pruebas que tenemos, no. No soy abogado, porque no he terminado mi tesis, pero pues le hago al cuento. Que yo no sé cómo alguien puede litigar no teniendo pues el título, pero bueno, Presidenta,
Esta ya es mi opinión. O sea, hasta el momento han sido solamente los hechos. México está viviendo un episodio de Bahía de Cochinos, pero en su versión digital. Es la intromisión total de querer implantar narrativas a toda costa. Y lo estamos viendo en tiempo real, Presidenta. Entonces, es un asunto que en realidad nos atañe a todos, porque estamos viendo en tiempo real cómo fuerzas extranjeras quieren decirle a los mexicanos cuál es la narrativa de su propio país. Me gustaría conocer su opinión, Presidenta. Bueno, número uno, ha avanzado tanto la inteligencia artificial y todos, digamos, los avances en la informática, que en efecto hay quienes con dinero generan tendencias en las redes sociales y ahora es más fácil con la inteligencia artificial y las plataformas se prestan para ello. De tal manera que hacer una campaña contra una persona sin fundamento a partir de una noticia falsa o de la tergiversación de una nota y hacerlo viral o hacerlo tendencia, es posible hacerlo sin tener a la gente. Uno pensaría, son 500,000 reproducciones, son 10 millones de reproducciones, 200 millones de personas están hablando de esto. No, no son personas, son robots, son bots que a través de un mecanismo generado hoy por inteligencia artificial generan tendencias en las redes sociales y crean contenidos de manera muy rápida. Es cierto, las redes sociales en muchos se han convertido en eso y están siendo usadas políticamente por quienes no están de acuerdo con una posición u otra y en particular por aquellos gobiernos que estamos cercanos a los pueblos, gobiernos humanistas. Lo hemos visto en las recientes elecciones en distintos lugares de América Latina, aunque no solo. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? Lo primero es divulgar, informar. Esto es indispensable que se comunique, porque te puedes ir con la finta de una noticia que en realidad no tiene nada de cierto, donde no hay verdad y que se vuelve algo tremendo a través del uso de los distintos algoritmos de las plataformas digitales utilizados en mucho por organizaciones de derecha. Entonces, y en mucho a veces por injerencia de otros gobiernos. Eso evidentemente tiene que demostrarse. Entonces, no es que todo lo que aparezca en las redes es cierto. Tampoco es cierto que todo lo que aparece en las televisiones es cierto o en el radio es cierto. Pero particularmente las redes sociales y la adicción que se genera a partir de los algoritmos en las redes sociales, pues puede generar una opinión de una nota que no tiene ninguna validez y se usa como injerencia. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Informar, informar, informar y trabajar para la regulación, para que esto no se convierta en, bueno, el ciudadano, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la ciudadana? ¿Dónde quedó la persona? Entonces, esto es algo fundamental. Ahora, lo segundo, desde que estuve yo en campaña, nada más que en 2 años el desarrollo de las redes sociales y la inteligencia artificial ha escalado exponencialmente. Desde que estuvimos en campaña, el uso de narcocandidata, narcopresidente, narcogobierno, se utilizó sin ninguna validez, sin ningún fundamento, como parte de una campaña, de mucha hipocresía también, porque ellos sí estuvieron involucrados en apoyar a un grupo delictivo durante el periodo donde fueron presidentes, particularmente Felipe Calderón, con lo que ya conocemos de García Luna, pero ahora se atreven a hablar de algo donde no tiene ningún fundamento. Entonces, primero, todos tenemos que garantizar que en efecto no hay ningún vínculo entre un grupo delictivo y un gobernante
y particularmente las fiscalías tienen que hacer su trabajo en eso. Y los partidos políticos tienen que hacer su trabajo en eso. Fíjense, Morena propuso en el Congreso que hubiera una comisión del INE para que estuviera en contacto con las agencias de seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía para poder revisar los candidatos, si es que había alguna información. ¿Quién se opuso? Los partidos de oposición. Hay que decirlo también, porque si no, no tiene coherencia lo que estamos presentando. Entonces, evidentemente que los gobernantes tienen que ser honestos, y ahí donde hay pruebas de un vínculo de un gobernante con algún grupo delictivo tiene que procederse, pero tienen que haber pruebas, no anuncios, no opiniones, pruebas contundentes donde las fiscalías puedan actuar. Entonces, los gobiernos tienen que estar libres de cualquier vínculo. Eso también hay que dejarlo claro, porque si no parece que nosotros estamos diciendo otra cosa, y no. Pero lo tercero, la hipocresía de la derecha y del conservadurismo. ¿Qué gobierno tuvo vínculos con un grupo delictivo? El de Calderón. Pero ahora ellos son los que se visten de puros o de morales. ¿Dónde? Y el pueblo de México tiene que estar seguro, o tiene que tener la suficiente información, inteligencia, que es bastante inteligente, para saber dónde está lo cierto y dónde no. Y para ello hay que informar. Lo que es muy difícil que ocurra en México es que llegue un gobierno de derecha. Eso lo sostengo. Por nuestra historia, por lo que somos y porque los gobiernos de derecha no están con el pueblo, por definición. Están en contra del pueblo, por definición. Tienen intereses cupulares, personales, que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente. Y eso lo defendemos y siempre lo vamos a defender. Ahora, vamos bien, también se genera, y no, el país va bien, el país va bien. Ahí están los indicadores económicos, vamos bien, y la gente sabe que vamos bien, que vamos por buen camino y que vamos a ir, mientras no nos separemos del pueblo, por buen camino. Pero hay que estar atentos a todo esto y lo que mencionas, porque hay personajes que la verdad, pues es evidente que lo que tienen en mente es utilizar noticias falsas para hablar mal de un gobierno o de otro. Concluyo con dos temas de este. Sí, señor. Sí, señor. Son 3 preguntas, ¿ya pasaron Sí, las esta 3? es la última. A ver. La presidenta Sheinbaum. Ya vamos para allá, ahorita te toca Páramo. Presidenta Sheinbaum, Nadia Beler, la mujer que sobrevivió al atentado de sicarios que presuntamente habría operado Fernando Cerimedo, director de La Derecha Diario, afirma que Cerimedo le compartió que tenía planes de meterse a México para operar justamente una guerra sucia. Autoridades bolivianas dieron a conocer que granjas de bots de algunas 50,000 cuentas operaban desde las instalaciones y propiedades del señor Fernando Cerimedo, que ahora, por cierto, Javier Negre como que se quiere deslindar de él. Y la consecuencia de eso es que algunas cuentas en Twitter han decaído abruptamente, tanto la del presidente Javier Milei como la de Ricardo Salinas Pliego, que según especialistas han afirmado que han decaído tanto en impactos como en interacciones alrededor del 70% una vez se apagaron estas granjas de bots que se encontraron en la propiedad de Cerimedo. Sería eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos acá para que no se quejen. Sí, aquí atrás. Páramo, por favor. Ya les va a tocar a todos, nada más sean más breves, por favor, para que les toque a más. Sí.
Gracias, presidenta. Quisiéramos volver al tema de Sinaloa. Para empezar, usted acaba de comentar que no era pertinente el retorno de Rubén Rocha a la gubernatura. Esto puede tener muchas lecturas. Quisiera, por favor, si me puede decir, ¿por qué no era pertinente? ¿Porque sigue siendo investigado? ¿O porque si hay pruebas en contra de él? ¿Estados Unidos ha vertido pruebas? ¿O por qué no era pertinente que regresara? Bueno, todos saben que la Fiscalía tiene investigaciones contra las 10 personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones. El gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia, más que el gobierno, la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que solicitó la detención urgente para extradición, no ha presentado ninguna prueba. Y la Fiscalía pues está en su investigación y ya la Fiscalía tendrá que determinar de las 10 personas que se mencionaron si hay algo particular en contra del gobernador o del exgobernador Rocha o del gobernador con licencia Rocha o no, pero sí hay investigación. Ok, en México hay investigación y se están esperando las pruebas, es hasta ahí. Luego, esto se desató, este episodio del retorno de Rocha y luego su nueva solicitud de licencia, cuando fue detenido Fausto Corrales. Fausto Corrales, que fue uno de los personajes que estuvieron en el momento en que se detuvo, bueno, se sustrajo a El Mayo. ¿Usted interpretaría que lo que estaba buscando en ese momento, estaba buscando Rocha, era tener fuero, porque puede ser que en las declaraciones de Corrales se le involucre como al parecer sucedió en ese episodio? No especulo, no especulo. La Fiscalía está haciendo investigaciones. En efecto, detuvo a una persona recientemente que explicó en su comunicado y sigue investigaciones, tanto de el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuen, tiene investigaciones abiertas sobre eso, como de el secuestro, retención llevada, como ustedes lo quieran poner, de un líder del narcotráfico y la entrega de otro líder del narcotráfico en Estados Unidos. Entonces la Fiscalía está haciendo sus investigaciones desde hace tiempo. Esa investigación está abierta desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. La hizo el fiscal Gertz y ahora la continúa la fiscal Ernestina Godoy, está en investigación. Y a partir de la mención de Estados Unidos, la Fiscalía decidió abrir 10 carpetas de investigación que están en investigación de las 10 personas. Ellos tendrán que decir si hay alguna prueba o no hay alguna prueba de algún tema que tenga que ver con algún delito de estas personas. Pero es la Fiscalía quien está haciendo sus investigaciones y ellos tendrán que decir si hay responsabilidad o no de alguna persona en este sentido y esclarecer si tienen los elementos suficientes el asesinato del exrector de la UAS. Presidenta, se lo pregunto muy directamente. El hecho de lo que usted publicó en redes sociales es una disertación acerca de la necesidad de pues, tener mucha claridad, que quienes gobiernan estén comprometidos con la legalidad. Después viene el partido que llevó al gobernador. Bueno, no, mi publicación fue el sábado. Bueno, esa publicación. Ajá. Y luego viene este retiro del apoyo del partido a Rubén Rocha. Esto configura que Rubén Rocha lo están dejando solo, presidenta. ¿Es porque se presume que sí hay un involucramiento con el crimen organizado? No, eso lo determina la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Estatal o las fiscalías. No es competencia ni del gobierno federal, a menos que hubiera una prueba en el Gabinete de Seguridad, ni de un partido político, ni de nadie más. Fue un posicionamiento político, no tiene nada que ver con un posicionamiento judicial. Y en este proceso que se sigue en contra de Rocha, que está investigando la Fiscalía, hay congelamiento de cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera ya le ha pasado a usted un reporte de cuál es la situación, qué se está haciendo. Vamos a pedirle a la Fiscalía que en todo caso informe, ¿no? Porque
porque ellos son los que deben informar, ellos son los que tienen investigación y ellos son los que tienen que informar, y en su caso, si no encuentran pruebas, pues proceder a cerrar el caso; si encuentran pruebas, pues seguir procediendo con la investigación. O sea, es la Fiscalía. Nosotros tenemos coordinación con Ernestina Godoy y su equipo, porque así debe ser. La autonomía no significa que no haya coordinación. Tiene que haber coordinación, particularmente pues para disminuir la violencia en el país. Pero eso no quiere decir que no tengan autonomía. La Fiscal General de la República es autónoma, y la Fiscalía, y ellos realizan sus investigaciones y ellos deben de informar. Solo en aquellos casos en donde la investigación del propio Gabinete de Seguridad dio elementos a la Fiscalía, o se presentó o se abrió una carpeta de investigación a solicitud del Gabinete de Seguridad, es cuando podemos informar con mayor detalle. Pero en este caso es facultad de la Fiscalía General de la República. Hasta donde yo entiendo, pues ya hubieran procedido si hubiera algo en particular, pero lo tienen que contestar ellos. Y en ese sentido, Presidenta, ¿hay un plazo perentorio para que la Fiscalía termine esa investigación y emita, si es conveniente, si es pertinente? Lo tiene que contestar la Fiscalía, ellos son los que están haciendo la investigación. Y de parte de Estados Unidos y el intercambio de información con el Gobierno de México o con la Fiscalía, ¿también hay un momento en el que se cierre la presentación de pruebas o no pruebas, esta instrucción o no pues sé cómo llamarle? ¿Hay algún momento en el que… Nosotros, recuerden que contestamos que hasta que no hubiera pruebas no podía procederse en nada, porque ellos nos han contestado exactamente lo mismo. O sea, a solicitud de México para que se extradite o se detenga a alguien, incluso de doble nacionalidad, Estados Unidos, ¿qué dice? O el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿qué dice? Preséntame pruebas. Y se presentan las pruebas, y esa decisión del Departamento de Justicia si procede o no procede. En este caso es lo mismo. Así está. Ahora, si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo, si es que hay, como lo hizo en su primer momento, en su primera decisión. No sé qué llevó al gobernador, hoy otra vez con licencia, a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él, pero él tomó una decisión de regresar. No sé cuál fue su decisión, ni tampoco fue que lo orientó a decir ya vuelvo a tomar licencia, pero nunca se comunicó con el Gobierno de México para la decisión de regresar a ser gobernador nuevamente en funciones. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver el compañero que me ha preguntado mucho. Buenos días, Presidenta. Alberto Rivera, de Chilango. Regresando al tema de la plataforma, ¿en la CDMX existe algún número de alumnos que más o menos puedan ingresar? O sea, ¿cuántos se estiman aproximadamente de alumnos que puedan utilizar o que puedan ingresar a esta opción? En particular esto porque, pues sobre todo hay muchos alumnos que pues todavía prefieren irse a las escuelas del IPN, de la UNAM. ¿Y qué tanto podría tener esta demanda pues para este ciclo? Es importante que sepan, nosotros hemos solicitado a la UNAM que, sin darnos datos personales, porque eso no podría ser, sí podría informar a la Secretaría de Educación Pública cuántos aspirantes hay de Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de cualquier entidad de la República. También para poderles dar opciones en distintas entidades. A lo mejor vienen un número importante de Baja California y nosotros solo estamos ofreciendo o solo hablamos con las instituciones de educación superior de la región centro del país. Entonces, ellos quedaron repito, sin revelar el dato personal, porque eso no podría ser, no se puede dar el nombre, no se puede dar la dirección, sino sencillamente de dónde solicitan, cuál es su lugar de residencia para poder estudiar en la UNAM. Entonces están por darnos esa información, número de personas, para que también busquemos, si vienen de Yucatán, pues hablar con las universidades en Yucatán para poder abrir los espacios, ¿no?
Mario, no sé si quieras contestar con más detalle. Sí, hay que considerar también que justamente la zona metropolitana, la Ciudad de México, es un atractor de jóvenes que vienen de otras entidades, como dice la presidenta, a buscar un lugar aquí. Por eso el esfuerzo y por eso la posibilidad de, con la plataforma de Educación Superior 2026, facilitarle a los jóvenes ese acceso. Una cosa importante es que el dato que presentamos de 245,000 nuevos lugares en educación superior son de todo el país, no solo de la zona metropolitana, sino de todo el país. Obviamente el esfuerzo más importante siempre se concentra aquí en la Ciudad de México, y lo que nos ha encargado la presidenta junto con la CECITI es tener un plan todavía más ambicioso en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para satisfacer la demanda que se tiene en esta zona. Ok, muchas gracias. Y a pesar de la autonomía, por ejemplo, que tienen en este caso la UNAM y el IPN, ¿no se ha pensado quizá como de alguna manera poderlo sumar como a esta iniciativa? Vaya, a pesar de que desapareció el examen de Comipems, de cierta manera para que se pueda cooperar y pues se puedan abrir pues incluso más oportunidades para los estudiantes. Ellos bueno, el Politécnico no es autónomo como tal, pero tiene lineamientos académicos. Entonces, ellos determinan que haya examen de admisión para entrar. Nosotros quisiéramos que se abriera a Mi Derecho, Mi Lugar a todas las instituciones de educación media superior públicas, pero finalmente la decisión es de ellos de mantener el examen. Entonces, el estudiante puede tomar la siguiente opción, decir, cuando sale de la secundaria, quiero hacer mi examen al bachillerato de la UNAM. Por alguna razón no fue integrado. Cuando termina eso, puede seguir accediendo a la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar para que no se quede sin escuela. O puede decir, bueno, yo no quiero entrar a la UNAM, yo quiero tener mi acceso directo a cualquier otra institución que es igual de buena que la UNAM, porque además ahora pues ya tiene el cobijo de una institución de educación superior pública. Entonces decides. La mayoría de los jóvenes han decidido hacer eso. Decir, no, pues yo prefiero garantizar mi lugar en un espacio en donde me quede cerca de mi casa, es una buena escuela, ya tiene el cobijo de una institución superior, tengo la garantía de que es parte del bachillerato nacional. Había esta idea de que, es que todos querían entrar a la UNAM. No. Lo que quieren es tener acceso a la educación, una educación buena, de integración y que los abrace, que sean parte de una comunidad. Muchas gracias. Finalmente, secretario, mencionó que hoy inician los consejos técnicos. ¿Ya iniciarán asimismo las pláticas con los profesores sobre las regulaciones de las plataformas, los celulares, las redes sociales? Y si ha existido también como alguna opinión de ellos, alguna posición de ellos en torno a este tema. Sí, hoy inicia el Consejo Técnico Intensivo, los maestros regresan a las escuelas después del periodo vacacional. Tienen ellos hoy y mañana van a tener este debate sobre las plataformas, las redes sociales, el acceso de los celulares a las escuelas. Les preparamos un material para que ellos tengan este debate, información, también un video y un cuestionario en línea que a partir de hoy ya está abierto y esperamos que todas y todos participen. Entonces ya vamos a concentrar la opinión de ellos. La opinión de las y los maestros para nosotros es muy importante y esa propuesta que hagan las y los maestros la vamos a llevar a la CONAEDO, que es el lugar donde se reúnen, el organismo donde se reúnen todas las autoridades educativas de las entidades federativas y ahí veremos qué medidas se toman para el siguiente ciclo escolar. ¿Y por el momento no se han posicionado de alguna manera a favor o en contra, digamos, de esta regulación? Es que hoy empezamos.
Hoy están regresando, hoy tienen este debate hoy y mañana y está en línea ya el cuestionario, y como es en línea, pues esta misma semana tendremos los resultados. Lo mismo se está haciendo un cuestionario diagnóstico que tiene que ver con los temas del UCICAM. Muchísimas gracias. Vamos unas dos más. A ver, el compañero allá atrás. Presidenta, buenos días. Javier Tobar, de la agencia France Press. Presidenta, quería una aclaratoria. ¿El gobernador Rocha, podríamos decir que renunció a su cargo entonces? Porque ya usted da como por sentado que el periodo… Él lo pidió así en su carta, licencia definitiva, así se llama. No es renuncia como tal, sino licencia definitiva. De acuerdo. Y en el tema político, más allá del tema jurídico que usted dice, ciertamente que no puede presentar una opinión, ¿sí existe una ruptura política con el gobernador Rocha de su parte? No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno, lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente. Porque no es un asunto personal, por eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad? Y que genera, o sea, ¿qué necesidad puede regresar? Que nada personal puede estar encima por los intereses del pueblo de Sinaloa y del pueblo de México. Entonces me pareció imprudente su decisión. Y hasta ahí. Yo soy presidenta de todas y todos los mexicanos. Esa es mi función. Y también represento un proyecto de nación, porque evidentemente aquellos por los que no votaron por mí, pues también soy presidenta de todos los que no votaron por mí. Pero yo ofrecí un proyecto de nación, principios de gobierno. Y ese proyecto de nación me parece que tiene que mostrar siempre, por encima de todo, que los intereses personales no están por encima de los intereses de la nación. Y eso tiene que ser para todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento de transformación. Que el compromiso con el pueblo es siempre, el compromiso con la patria es siempre, el compromiso cuando asumes el gobierno de no mentir, no robar y no traicionar debe permanecer, y que todos debemos comportarnos de esa manera. Ningún interés personal, incluso por más legítimo que sea, está por encima del interés general. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que creo que debemos asumir todas y todos los mexicanos que participamos en política, pero en particular aquellos que forman parte del movimiento de transformación. Y me parece que en todo caso, en ese momento, la decisión que toma el gobernador con licencia pues es una decisión personal, no es una decisión que involucre a su estado o a una visión general. Entonces, por eso me pareció imprudente. Y nosotros, más allá de el gobernador o no, pues lo que tenemos es que conducir a la nación en primer lugar, porque esa es nuestra responsabilidad. Conducir a la nación en momentos difíciles internacionalmente, porque vivimos momentos diferentes a nivel internacional, y también garantizar el bienestar del pueblo, garantizar la democracia, las libertades, la independencia y la soberanía, como se debe hacer, y garantizar la justicia social, el bienestar de todas y de todos, pero por el bien de todos, primero los pobres.
Esa fue mi responsabilidad, o esa es mi responsabilidad, esa fue la responsabilidad que asumí y que mantengo y que voy a seguir manteniendo, por el bien de la nación. Eso es lo que hace un gobernante responsable. Entonces, siempre, pero en particular hoy, con un asedio externo importante de intentos de injerencia, pues lo que hay que hacer es mantener los principios, no olvidar por qué estamos aquí, de dónde venimos, pero tampoco olvidar lo más importante, hacia dónde vamos. Y vamos siempre hacia la defensa de la dignidad del pueblo de México, por encima de todo, y de la nación. Y esa es la responsabilidad que hay que asumir todos los que nos dedicamos a la política. Por eso quien va al extranjero a rendir pleitesía, a pensar que desde el extranjero se va a modificar la forma de gobierno en México o se va a beneficiar a un partido político sobre otro, pues está muy equivocado. Y al mismo tiempo, todos los que hacemos política aquí, particularmente los que pertenecemos a nuestro movimiento, hay que ser muy responsables y no olvidar nunca nuestros principios, nunca, porque decía o dice el presidente López Obrador en varios de sus libros, particularmente en el libro Gracias, dice: la política es principios y eficacia. Hay momentos a lo mejor donde la eficacia tiene a lo mejor un rumbo especial. Yo pienso que es tiempo de principios en este momento. Es un tiempo de principios. Claro que la política requiere eficacia, pero ante la duda los principios, siempre. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Presidente, precisamente este tema es un asunto que usted ha conversado con el expresidente López Obrador, el tema del gobernador Rocha. Es un aliado del presidente. No. Por cierto, ¿no? Que dicen que López Obrador le dijo a Rocha que regresara. No, es que la política ficción, vamos a llamarle así, ¿no? Porque de ciencia no tiene nada. La política ficción está a la orden del día. ¿Qué sé del presidente López Obrador? Que está por terminar o ya terminó, no sé, su segundo libro y que pronto lo va a publicar, eso es lo que sé. Y sé también a través de su esposa, que a veces le llamo para ver cómo están. Pues Beatriz es mi amiga de hace mucho tiempo, incluso antes de que se casara con el presidente López Obrador. Pues para ver cómo están como amigas. Sé que está muy bien, que está sano, está contento, está bien y escribiendo. Presidenta, en otra pregunta ya para terminar, quería un poco su reacción con respecto a la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y Canadá, que son los principales socios comerciales por el TEMEC también de México. ¿Cómo nos puede afectar esa guerra comercial, si tiene alguna consecuencia para nuestra economía y si usted ha tenido algún contacto con los líderes de estos dos países sobre este tema? Muchas gracias. Hablé con el primer ministro Carney el jueves, creo, ¿no? Todavía no venía este rompimiento, no quisiera llamarle rompimiento, este desencuentro, vamos a ponerlo así mejor, este desencuentro en las pláticas que tuvieron sobre este incremento que planteó Estados Unidos a los aranceles hacia Canadá. Cuando hablé parecía que todo iba a llegar a un acuerdo, porque pues obviamente tenemos que estar pendientes. Y Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos, se va a quedar estos días, porque como lo dijo el presidente Trump, esperamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Este acuerdo qué tiene que garantizar? Pues el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva.
y pues vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo. Recuerden que nosotros tenemos aranceles en aluminio y acero y sus derivados del 50%, y tenemos aranceles en vehículos del 25%. Entonces llevamos ya más de un año trabajando para ver cómo se pueden reducir estos aranceles. Ellos han planteado una serie de puntos que desde su perspectiva no van acordes con el tratado comercial. Algunas las hemos discutido de que no, pues que no tienen razón en esto, otras que sí. El incremento de las exportaciones de México hacia Estados Unidos ha sido importante, principalmente por lo electrónico. En Estados Unidos hay un boom de inteligencia artificial y de centros de datos, y estos centros de datos requieren mucha electrónica, y Estados Unidos nos ha planteado que no haya triangulación, es decir, que no entren por México para llegar a Estados Unidos aprovechando que no hay arancel. Ahora, Estados Unidos tampoco tiene arancel a los electrónicos, a ningún país, ni a Taiwán, ni a China, ni a ningún país hasta este momento. Pero tampoco es interés nuestro pues que pasen por México y suban a Estados Unidos sin incorporarles valor agregado. Entonces, hay pláticas hasta este momento, y yo soy optimista de que vamos a poder llegar a un acuerdo, pero evidentemente pues vamos a estar informando y siempre pues garantizando el bienestar de México, nuestra Constitución y nuestra soberanía, que es lo que siempre hemos puesto como elemento sustantivo en las negociaciones. No, nosotros lo que tenemos en este momento son esos dos aranceles y un arancel del 10% a todo aquello que se exporta que no es del Tratado de Libre Comercio. Hasta ahí es lo que tenemos, y queremos tener una mejor posición que esa, aunque tenemos una posición muy buena, porque si uno hace en promedio todo lo que exportamos, tenemos de las menores aranceles que tiene cualquier país del mundo. Eso hemos logrado pues gracias a la comunicación, a la negociación, al trabajo conjunto del equipo que ha estado yendo a Estados Unidos. No queremos más aranceles, obviamente. Entonces esta semana están allá esperando que podamos llegar a un acuerdo. Bueno, vamos la última, si les parece. Ya. A ver, la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Yareta Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, como ya mencionaba usted y el secretario, cuando se habla de educación superior y media superior pública en México, muchas veces se sigue poniendo a la UNAM como principal referencia de calidad y como una institución a la que se debe de recurrir para resolver pues problemas educativos. Sin embargo, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de las Artes, Ciencias y Humanidades Benito Juárez pues también han construido una oferta educativa pública importante y con sus propias características. Presidenta, ¿no considera que sería necesario dejar de concentrar el reconocimiento y esa responsabilidad en la UNAM y fortalecer también pues a estas nuevas universidades públicas, aprovechando pues a sus académicos, su capacidad y su especialización? También preguntarle qué está haciendo su gobierno para que instituciones como la Rosario Castellanos y la Benito Juárez pues tengan el mismo respaldo, reconocimiento y oportunidad de crecimiento que las universidades como el IPN y la UNAM. Las universidades autónomas, que en general, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México pues es una gran universidad. Desde nuestra perspectiva, y miren que soy Puma de corazón, la UNAM ha perdido en ciertos temas y también asumió orientaciones académicas y dejó otras, vamos a ponerlo así. ¿Qué pienso yo en particular? Y lo he dicho públicamente, que la UNAM podría destinarle más recursos, con los recursos que ella tiene un presupuesto de 57,000 millones de pesos, la UNAM, a la docencia y a la investigación, y no tanto a la burocracia.
ese es mi punto de vista. Y garantizar igual la enseñanza de las distintas corrientes de pensamiento. La UNAM pues lo que tiene es una base académica y de investigación muy sólida, porque es desde hace muchos años. También lo tiene el Politécnico, también lo tiene la UDG, que está aquí, Ricardo, que fue rector de la Universidad de Guadalajara. Y también lo tienen muchas universidades autónomas, que son, digamos, las que históricamente asumieron la responsabilidad de la educación superior. El Instituto Politécnico Nacional, creado por Lázaro Cárdenas, se creó con una visión nacionalista, la técnica al servicio de la patria. Durante mucho tiempo, lo que se crearon principalmente fueron tecnológicos. Las humanidades se quedaron a un lado, pero ni siquiera lo suficientes para poder cubrir la demanda de los estudiantes. Al mismo tiempo, durante todo el periodo neoliberal, crecieron las universidades privadas, unas de mayor nivel académico, unas con una orientación muy específica y otras universidades a lo mejor con menos nivel académico. Pero una familia que decía, a ver, mi hijo no pasó, entre comillas, el examen de admisión porque en realidad no hay suficientes lugares, pues yo quiero que siga estudiando, voy a hacer un esfuerzo y voy a pagarle una escuela particular. ¿Qué creemos nosotros? Que la educación es un derecho y que hay que seguir construyendo más preparatorias y más universidades para que ningún joven se quede sin escuela si desea estudiar. Si terminas tu preparatoria y ya no quieres seguir estudiando y decides trabajar, estás en tu derecho. Pero si quieres seguir estudiando una profesión, pues también tienes el derecho de hacerlo. Y el gobierno, el Estado mexicano, debe abrir todos los espacios posibles para que los jóvenes puedan estudiar. El presidente López Obrador abrió las universidades Benito Juárez. Son más de 200,000 estudiantes que están estudiando en las Benito Juárez. Se creó esta idea desde todos los que no creen en el proyecto de transformación, de que son de muy mala calidad, que es falso, absolutamente falso. Es una visión educativa distinta, acercada a los problemas de cada comunidad, pero con conocimientos bien estructurados y con las características para que los jóvenes puedan salir como profesionistas de las universidades Benito Juárez. Imagínense que los propios jóvenes, cuando yo fui a entregar títulos a una Benito Juárez, cuando les dije, esta universidad es igual de buena que todas las demás, se pusieron felices, pues porque ellos también reciben esta cosa externa, muy equivocada, de que las universidades Benito Juárez no son buenas, son buenísimas. ¿Qué más hicimos? Creamos la Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, también con una alternativa pedagógica distinta. Y tenemos que seguir creando espacios para que todos aquellos que tengan la oportunidad o quieran seguir estudiando tengan la oportunidad de hacerlo, tengan el acceso al derecho. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. En la Rosario Castellanos hay clases presenciales, semipresenciales y a distancia. Y hay que abrir más espacios para que los jóvenes puedan estudiar. Están orientadas principalmente a la docencia, no necesariamente a la investigación, pero hay que seguir trabajando para fortalecer las instituciones de educación superior públicas, no porque no deba haber privadas, tienen derecho a haber escuelas particulares, pero no se debe convertir en el privilegio del que tiene dinero a estudiar, sino un derecho de todos aquellos que deseen estudiar. Decía Morelos que debe haber escuelas igual para el hacendado que para el peón, y nosotros hoy, a distancia, 200 años después, creemos lo mismo.
Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, en Revista Fortuna publicamos finalmente la confirmación de que el IMSS tuvo que cancelar el contrato trianual que habían adjudicado a la empresa Nexus de Grupo Salinas para la gestión del sistema de proveedores del Instituto Tripartita. La razón fue, Presidenta, la subcontratación no autorizada de la compañía Upax Landers, que también es de Grupo Salinas, para obtener información de los proveedores del IMSS. La información, de acuerdo con los datos que se dieron a conocer, pues ya está siendo trasladada al sistema del IMSS. ¿Podría comentarnos qué reporte le dio la Secretaría de Anticorrupción sobre este caso? No tengo lo último que haya revisado, pero con gusto le pedimos a Raquel que pueda publicarlo. Y, Presidenta, también preguntarle en este caso, ¿cuál es el papel de este decreto que usted firmó en casos como este para ampliar la transparencia de los contratos del gobierno? El objetivo es como lo mencionó aquí Raquel, una transparencia proactiva. Tuvimos gabinete con los secretarios, subsecretarios, el gabinete ampliado, donde participa también las entidades descentralizadas. Y lo que les dije, no se puede decir este contrato está resguardado, a menos que sea realmente seguridad nacional o esté en un procedimiento de revisión. Tiene que haber transparencia total, que no tenemos nada, absolutamente nada que esconder. El INAI que desapareció por razones de corrupción, la verdad, estaba para ello. Bueno, ¿para qué necesitamos un instituto? Aunque claro, hay espacios para poder solicitar información del público, de la gente, del pueblo, si todo es transparente. Entonces, todos los contratos tienen que estar en la plataforma, todo tiene que hacerse transparente, transparencia total, porque no tenemos absolutamente nada que esconder, a menos, repito, que en efecto sea algo de seguridad nacional o, como lo dice la ley, que esté en un procedimiento administrativo o penal en donde no se pueda divulgar la información. Finalmente, Presidenta, el pasado 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en todo el país. Es una cifra que llama la atención, pues no solamente por ser uno de los niveles diarios más bajos registrados, sino porque ocurre después de una tendencia sostenida a la baja que su gobierno ha reportado desde el inicio de su administración. A partir de los datos que diariamente revisa el Gabinete de Seguridad y la plataforma que usted misma nos mostró hace unos meses, ¿qué lectura hace de este nuevo nivel? ¿Qué están identificando en los datos que les permite explicar esta reducción? Y sobre todo, ¿qué tan importante es que estos resultados se mantengan durante los próximos meses, Presidenta? Se lo pregunto también porque en Revista Fortuna hemos estado revisando pues precisamente cómo se obtienen estos datos y cómo se utilizan para las decisiones de seguridad. Incluso dedicamos nuestra última portada a este tema con una entrevista que le realizamos a la maestra Marcela Figueroa. Usted ha hablado de un trabajo constante, una obsesión por los datos, pero también que esos datos, nos ha dicho, son víctimas, son personas a las que se les quiere ayudar. ¿Cuál considera que es el siguiente paso para que esta reducción, pues que muestran las cifras, se traduzca en una sensación de más seguridad entre la población y pues de mejores condiciones en la atención a las víctimas? La estrategia está funcionando y diario estamos trabajando para fortalecerla. Nunca uno, cuando es servidor público, puede decir ya, hasta el último día del sexenio. Ya cumplí con mi parte, pues le toca al siguiente. Y nunca abandonar los principios, porque puedes salir del gobierno, pero los principios no se abandonan. Pero cuando estás en funciones, nunca, yo les digo a los compañeros, aquí no se vale la autocomplacencia. No es, qué bien vamos súper bien, todo está perfecto. No, tenemos que ser incluso nosotros los mayores críticos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre hay espacio para mejorar. Entonces, en el caso de la seguridad es lo mismo, es diario estar revisando, pero la estrategia funciona y funciona
porque atiende las causas y también busca la cero impunidad. No estaría funcionando si no estuviéramos abriendo espacios para los jóvenes, para que estudiaran. Pero también si la Fiscalía no hace su trabajo, pues no funciona la estrategia. Todos tenemos que estar haciendo nuestra parte. Entonces, funciona la estrategia y hay que seguir trabajando y cerca de la gente también escuchando qué es lo que está pasando, cómo está pasando. Por ejemplo, les voy a decir a lo mejor no debería decirlo, pero se los voy a platicar, porque decía el presidente, mi pecho no es bodega. Recientemente, cuando pasó esto del aguacate, el cierre de la frontera y que vinieron los de la asociación esta de aguacates de exportación, decidimos reforzar la parte de la estrategia de atención a las causas. Entonces me presentaron Leti Ramírez de Bienestar y Rosa Isela la estrategia. Y les dije, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Váyanse 4 días a Michoacán a visitar casa por casa todos los municipios, ustedes. La semana pasada estuvieron allá, Rosa Isela y Leti, con las brigadas, y hablando con distintos sectores, en los municipios donde nos comentaron que había incremento de la extorsión. Entonces, ellas hoy presentaron un primer informe y nos van a presentar otro informe ya con una presentación de una estrategia mayor de atención más estrecha con la población. Es un ejemplo de cómo estamos cerca. No es de que, a ver, un compañero, un servidor de la nación va y nos dice y nos dice y nos dice, y ya, no. Se fueron ellas personalmente y sin grandes reflectores, no. Se fueron a trabajar, a ver qué es lo que pasa, a hablar con la gente. Y vamos a reforzar la estrategia de atención a la gente en esa zona. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, vamos. Gracias. Muy buenos días, presidenta, secretarios, subsecretarios, procurador, compañeros, amigos y amigas. Hace poco hablamos aquí de la restauración de la República Federal por parte de Valentín Gómez Farías. Y hoy vamos a hablar de un hombre que es un ejemplo de lo que es ser leal a los principios de la República Federal, la República soberana, entendida como la soberanía radicada en el pueblo. Me refiero ni más ni menos que a un hombre que ocupó 2 veces la presidencia de la República y murió siendo director de Correos. Un hombre que fue presidente del Congreso en 1846 y que por esa razón tuvo que llegar a la presidencia de la República porque Santana no llegó a la toma de posesión del año 47 y fue él el que le suplió. Y ese hombre es quien va a defender Churubusco con verdaderamente el fervor y el compromiso de lealtad a la patria. En lugar de decirle al estadounidense que Santana lo había traicionado y que no le había mandado el parque a los fusiles que necesitaba, él dijo, si tuviese parque, usted no estaría aquí. Me refiero a el general Anaya, cuya cápsula veremos a continuación. Hombre leal a sus principios desde el primer momento hasta su fallecimiento. La defensa de la soberanía nacional ha tenido episodios heroicos. Uno de ellos tuvo lugar el 20 de agosto de 1847, cuando 1.300 voluntarios, patriotas de la Guardia Nacional,
a los que se sumaron 204 soldados, la mayor parte de ellos irlandeses del batallón de San Patricio, quienes defendieron heroicamente el convento de Churubusco ante un ejército invasor de 7,000 hombres mejor armado que el nuestro. Después de la derrota que sufrió nuestro ejército en Padierna, el general Santana ordenó la retirada de nuestras tropas hacia la garita de San Antonio y ordenó a los generales Pedro María Anaya y Manuel Rincón que protegieran su retirada en Churubusco. Los 5,000 hombres del ejército mexicano, encabezados por Santana, abandonaron Churubusco y dejaron un pequeño contingente de la Guardia Nacional, compuesto por artesanos, campesinos, empleados de la Secretaría de Hacienda y destacados profesionistas como el escritor Manuel Paino, los doctores Leopoldo Río de la Loza y José María Bertis, para defender el convento. Los estadounidenses atacaron por 3 frentes. Fueron rechazados 3 veces por los patriotas mexicanos, quienes les ocasionaron numerosas bajas, pero el escaso parque que tenían se fue agotando. Santana envió municiones de un calibre distinto al de los fusiles de los defensores. Las crónicas relatan cómo los mexicanos con piedras intentaban hacer más pequeñas las municiones para que entraran en los fusiles. La batalla duró 3 horas y media. Al agotarse el parque, el ejército mexicano se rindió. El general Twigg, al frente de sus tropas, se dirigió al general Anaya, pidiéndole que entregara todas las municiones en su poder. La respuesta del general mexicano, valiente y digna, ha pasado a la historia. Si tuviéramos parque, usted no estaría aquí. Los defensores de México realizaron gestas de gran heroísmo. Uno de los más destacados fue Francisco Peñuñuri, miembro de la Guardia Nacional, a quien junto con los otros patriotas caídos en esa batalla se les reconoció como héroes nacionales por la defensa del convento de Churubusco. Los irlandeses del batallón de San Patricio se batieron codo a codo con los mexicanos para luchar contra los invasores. A nombre de ellos, Barry Fitzgerald, antes de ser ahorcado con sus compañeros, le espetó al general estadounidense. Los soldados de San Patricio no esperamos clemencia de parte de ustedes. La muerte honra cuando se entrega la vida por una causa justa. El batallón de San Patricio está formado por patriotas de Irlanda, por hombres que hemos sentido en nuestra tierra, en nuestra carne, el brutal atropello y el descarado despojo del que abusa de su fuerza. Los héroes de Churubusco, soldados de la Guardia Nacional y del batallón de San Patricio, escribieron una página gloriosa de dignidad y defensa de la soberanía nacional que nutren al humanismo mexicano. Gracias.